Bienvenidas a esta serie para las mujeres victoriosas, con carácter, mujeres que buscan el rostro de Dios. Para ustedes, mujeres favorecidas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a estos devocionales. Quiero darte la bienvenida a esta serie nueva que tuvimos un break esta semana, que no pudimos estar. No es que no pudimos, sino que quisimos preparar esto con lo mejor posible para darte a vos y entregarte lo mejor. Y bueno, y queremos hacer esta serie de mujeres bíblicas, heroínas de la historia de la Biblia, que han jugado un papel fundamental en la historia y sobre todo en la vida de Jesucristo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy quiero empezar, obviamente, como no va a ser así, con María, la mamá de Jesús. Es una joven que la verdad que es digna de admiración y de respeto, no de adoración, porque nosotros no la adoramos, porque el único medio para llegar al Padre es a través de Jesucristo, pero sí la honramos y sí la destacamos y sí creemos que es una mujer digna de ser conocida y digna de hablar de ella. Y María era una joven, se calcula que tendría entre 14 y 16 años, ya tenía su vida planificada, ya estaba su vida organizada, ya estaba comprometida con José, ya estaba dada en matrimonio, así que su vida básicamente ya tenía una dirección y ya sabía dónde iba a ser y a dónde iba a ir, y ya seguramente su familia estaba planificando todo y dónde vivirían y un montón de cosas. Era una joven que vivía en un pequeño pueblo de Nazaret, un pueblo donde todos se conocían, donde todos sabían quién era quién y quiénes eran y dónde vivían y parientes de quién eran y de quién eran sus padres y quién eran sus antepasados. Y María, si bien la Biblia nos enseña que tanto ella como José eran descendientes de David, vivían humildemente, vivían en un pueblo, como te dije, chico. Ella era sus condiciones, lo que poco que sabemos de ella, porque no tenemos grandes cosas para saber. No es que podemos googlear la biografía de María o por ahí tener datos como tenemos de otros personajes de la Biblia. De ella se habla muy poco y lo poco que sabemos está en la palabra de Dios. Y a través de ella yo quise como hacer una historia de su vida, sacarla del contexto donde solamente se habla de ella, de ese nacimiento milagroso, porque como te dije, era una joven, muy jovencita, 14, 16 años, era virgen, era sencilla, era de una familia humilde, era común, era una joven piadosa, bondadosa, dependía completamente de Dios. Y vos me podés decir, ¿cómo sabes vos que dependía completamente de Dios? Y lo sabemos por lo que dice la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que ella estaba un día en su casa cuando de repente se le apareció un ángel y le dijo que ella era favorecida, que ella era la que había sido elegida para poder traer al Mesías a este mundo, el Dios hecho hombre. Y cuando yo me imagino esa situación, porque lo que nosotros tenemos que hacer es ir a ese lugar. Una joven que estaría limpiando, o que estaría cocinando, o que estaría tejiendo, o estaría haciendo sus quehaceres de todos los días, y de repente se le aparece un ángel y le dice: favorecida. Y ella dice que inmediatamente en el versículo 1, capítulo 1 de Lucas, versículo 38, le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Eso nos da a nosotros la pauta, porque nosotros tenemos que llevar a contexto lo que leemos, porque como te dije, no habla mucho la historia de María. Que ella, cuando el ángel se le presenta, le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea que ella conocía la palabra, ella sabía de la profecía del Mesías, ella sabía que había en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 una profecía que hablaba y decía: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice que se sintió bendecida y agradecida, porque versículos más adelante, cuando ella hace un cántico de agradecimiento en el capítulo 1, versículo 48, dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Qué tremendo, qué tremendo. Bienaventurada me dirán todas las naciones. Y han pasado 2000 siglos, han pasado 2000 años, han pasado la historia de la humanidad, y sin embargo hoy seguimos hablando de esta joven común, invisible para la humanidad, pero que Dios la miró con un propósito tremendo y poderoso: traer a su Hijo a este mundo hecho hombre. Una mujer digna de conocer y de saber su vida. De repente su destino y su vida cambió por completo. Toda su vida se vio vuelta pata para arriba. Imagínate lo que quedó ella. Yo me la imagino, yo me introduzco en ese momento, en esa habitación. El ángel le da el mensaje de Dios, le dice: favorecida, ella le dice: aquí está tu sierva, haz conmigo conforme a tu palabra. Y se va. Y ella se queda ahí, con sus pensamientos. Un pueblo chico, infierno grande, dice el lema, ¿no? Imagínate, ¿qué diría su familia? ¿Qué diría José? ¿Cómo iba a afrontar al otro día? Embarazada, si era virgen, si no había tenido contacto con su prometido, si no había tenido intimidad, ¿cómo se lo explicaba a José? ¿Qué pensaría José? ¿Qué diría su mamá? ¿Qué diría su papá, sus hermanos, sus amigas, su familia, sus vecinos? Yo digo que toda su vida se vio realmente en un caos. ¿Qué habrán sido los pensamientos? Porque es un ser humano. ¿Cómo se habrá sentido? Porque de repente todo cambió. De repente su vida se vino abajo, sus sueños, su esperanza, su futuro, todo lo que ella tenía programado. Y empezó una vida en la cual ella no iba a saber lo que iba a suceder mañana, porque empezó una caminata de incertidumbre para ella. Y el problema más grande que ella tenía que solucionar era el de José. Pero a mí lo que me llama mucho de esta atención es que Dios tiene detalles con nosotros. Cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, también tiene la provisión para eso. Dios no nos va a mandar a hacer nada de cual Él ya no sepa los peligros que corremos y las situaciones que las vamos a afrontar. ¿Y qué pasó? Dios mandó al ángel para que se presentara ante José y le dijera a José que María iba a quedar embestida por el poder del Espíritu Santo, iba a quedar embarazada y iba a traer al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, al que ellos esperaban. Y obviamente José también conocía la palabra, porque la Biblia nos dice que él la acepta. Y yo me pregunto, y eso será tema de hablar otro día, porque hoy no estamos hablando de José, pero él iba a ser el padre humano, el padre carnal de Jesús. Él también se sentía honrado, él también se sentía elegido, él también era un privilegiado. ¿Por qué? Porque él iba a tener la crianza y el cuidado y la educación de ese niño, el Hijo de Dios. Y Dios hace así. Dios resuelve los problemas que van sucediendo en nuestro camino, a pesar de que nosotros en nuestra humanidad tengamos incertidumbre y tengamos dudas y tengamos temor, como tenía esta joven. Y ahí comenzó a avanzar su embarazo. Y dice que ya estaba ella muy pesada, ya estaba a días de quedar embarazada y tenían que hacer un viaje de Nazaret, donde ellos vivían, a Belén. ¿Por qué? Porque según la ley romana, el niño debía ser inscrito en el lugar de origen de sus padres. Y como todos sabemos, los dos eran descendientes de la familia del rey David y le correspondía ir a Belén. Y yo me tomé el trabajo de buscar ese lugar y de buscar la distancia entre Nazaret y Belén. 6 días duró el viaje, a razón de 12 kilómetros.
6 días. Ella ya pesada, embarazada, ya primeriza, subida en una mula, haciendo ese viaje tremendo. Y llegaron a Belén, a donde se tenían que empadronar, al bebé, y debe ser, y me imagino yo que el viaje, que la movida, todo lo que vivieron esos 6 días, bajarse del burro, subirse al burro, dormir en el suelo. Y llegó a esa ciudad y resulta que no había hospedaje en ningún lado, porque claro, había mucha gente, toda la nación había ido a empadronarse. Y terminaron teniendo a su bebé en un establo. ¡Wow! ¿Qué mamá quiere tener a su bebé en medio de la paja y rodeada de animales? Pero ella lo vivió y no se quejó, ni se avergonzó, ni maldijo, sino que lo recibió con alegría. La Biblia nos dice que fue alegría, que vinieron pastores a verlo. Yo me imagino que toda la alegría del nacimiento de su hijo, porque a pesar de que ella sabía que ese era el Mesías, ella era mamá, ella tuvo a ese bebé 9 meses en su vientre. Ella lo escuchó crecer, sintió los latidos de su corazón, lo sintió moverse dentro de ella. Así que en ese momento ella era mamá. Pero la alegría del nacimiento de su hijo derribó toda tristeza o toda cosa de que estuviera teniendo a su bebé a un establo, más la alegría de los pastores que vinieron a buscarlo, a visitarlo, más 7 días después cuando lo presentan al templo, el cántico de Simón, el cántico de la anciana, que hacen un cántico y dicen, Simón dice, ahora puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto el Mesías. Así empezó a vivir María, una joven que el ángel le dijo, mujer favorecida. Y así pasaron 2 años, nos cuenta la Biblia, y un día, ¿quiénes? Los magos. Llegaron los magos a la casa de María y de José y vinieron a traerle regalos y vinieron a traerle todo tipo de presentes. Imagínense la sorpresa de María, la alegría. Su hijo estaba recibiendo regalos de un rey, esmirra, oro, dice, todo tipo de regalos. Pero qué alegría, qué momento ese, qué tremendo, ¿no? Qué aventura la vida de María, qué hermosa situación estaba viviendo, mujer favorecida. Y se fueron los magos, terminó el día y ella agarró su bebé, yo me imagino, cansada, agotada de la alegría, del movimiento, de servirle a los magos, atenderlo, el bebé, cuidar al bebé, y se fue a dormir con su bebé, cansada, agotada, y de repente siente que alguien la zamarrea. Se despierta asustada, imagínense esa situación, y es José que le dice, levántate, toma al niño porque tenemos que huir. Y ella dice que se levantó, habrá tomado las cosas más esenciales, las cosas más importantes, y de noche a escondidas huyeron de vuelta de su ciudad, de su pueblo. Otra vez su vida se estaba poniendo de vuelta pata para arriba. ¿Por qué? Porque ella conocía la palabra y José también. El ángel los visitó y le dijo, huyan, porque el niño está en peligro. Y ella sabía su propósito. ¿Y su propósito cuál era? Su propósito era que ese niño estuviera salvo, sin importar las circunstancias, sin importar lo sucedido. Cuando nosotros tenemos un propósito, siempre va a haber adversidad, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas, pero lo importante es el propósito, porque no te olvides, Dios tiene detalles con nosotros, y Dios tenía detalles con María y con José. De vuelta su familia abandonada, sus amigos, toda su vida cotidiana se vio trastornada y tuvo que huir a un país desconocido, a un país lejano, a un país donde ella no conocía, a empezar toda su vida de nuevo, a empezar de vuelta. Y dice que pasado unos años, cuando murió Herodes, que era el que había mandado a matar el niño, volvieron de vuelta a Nazaret, a su tierra de origen. Pero qué tremendo, ¿no? Esta era la María joven, la María inexperta. Ahora quiero hablarte de la María adulta. La encontramos a María ya con más sabiduría.
La vemos angustiada cuando cuando Jesús otra vez tienen que ir a Jerusalén y se les pierde el niño de vuelta. La desesperación de María de su hijo, desapareció su hijo y empezaron, ¿dónde está el niño? ¿Dónde lo tenías vos? ¿No lo tenías vos? ¿Nunca te pasó perder un hijo, olvidártelo? A mí me pasó con Elizabeth. 2 veces me la olvidé a Elizabeth de la iglesia, en Salta y Vinón. Llegamos a casa y Elizabeth no estaba. No, bueno, yo me imagino esa situación. Yo me sentí identificada. Se le perdió Jesús a María. Y desesperada a buscarlo, y cuando lo encuentran, Jesús le dice: ¿qué quieres, mujer? Porque en los asuntos de mi Padre estoy ocupado. Y dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Y ya grande la vemos a ella en el primer milagro que hace Jesucristo en las bodas de Canaán, donde ella estaba invitada y estaba Jesús ahí con sus discípulos, y María va y le dice a Jesús: se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿qué querés que haga? ¿Qué me viste cara de vinero? ¿No? Pero porque ella sabía quién era él. Y se acercó a los que estaban ahí y les dijo: hagan todo lo que él les dice. Y Jesús inmediatamente entendió el mensaje de María y mandó a buscar vasijas de agua y las convirtió en el vino. Su primer milagro, y ahí, ¿quién estaba? María. La vemos después, más adelante, cuando Jesús estaba predicando y le dicen: ahí afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús contesta: ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que me buscan y que buscan al Padre. Qué tremendo para una madre, ¿no? Que vaya a buscar a su hijo y que su hijo no la salga a atender, que su hijo no salga a ver qué quería. Pero esta era María. Mientras él hablaba, ahí estaba su madre, ahí afuera. Estuvo en todo momento en el Calvario de Jesucristo. Estuvo cuando lo llevaron preso. Estuvo cuando los soldados le dieron los latigazos, cuando lo golpearon, cuando le escupieron, cuando le pusieron la corona. Estuvo ahí al pie de la cruz. Cuando Jesús miró abajo y vio a María y a Juan y le dijo a su discípulo: he aquí, Juan, tu madre, he, mujer, aquí tu hijo. Y dice que inmediatamente después de eso se presentó María en la casa de Juan. Y después la vemos por último en el día de Pentecostés, en la habitación alta, ahí con Pedro, con los discípulos, con los 500 que estaban esperando la venida del Espíritu Santo, y todos se fueron, pero ella se quedó. Ella se quedó. Porque ella sabía realmente a quién había traído al mundo: al Salvador, al que iba a salvar al mundo, al que la salvó a ella y salvó a sus hijos. Por eso yo quería empezar esta serie de mujeres contándote de esta joven mujer, de esta joven niña, que aún ni conociendo la vida tomó el propósito y el llamamiento de Dios. Una mujer que fue piadosa, humilde, devota, creyente, llena de fe, llena de valentía, llena de coraje, que vivió momentos tremendos en su vida, pero que nunca se quejó, que siempre fue una mujer que agachó la cabeza y valientemente supo estar al lado de su hijo, sabiendo de que él era el Salvador, pero que le valía más a ella el corazón de madre. Los que hemos perdido un hijo sabemos lo que María tuvo que haber sufrido viendo a su hijo castigado, golpeado, ensangrentado. El dolor que ella haya vivido, pero también la alegría de la resurrección. Por eso yo quería compartir en esta serie de mujeres, empezar y abrir esta serie con esta mujer que realmente es digna de copiar y digna de querer. Se hace querer María, ¿no? ¿Podríamos ser nosotras una María? ¿Podríamos nosotras vivir el propósito de Dios sin quejarnos? ¿Podríamos ser esa mujer valiente y con coraje y llena de fe, sabiendo que solamente dependemos de la provisión de Dios y que no importa las circunstancias que vivamos, Dios está ahí con detalles a los que le buscan y a los que le aman?
Dios te bendiga, María. Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo devocional con otra mujer digna de conocer y digna de imitar. Dios te bendiga, María. Hoy tengas un día poderoso. Te invitamos a compartir nuestros devocionales en Facebook, Instagram y YouTube.